La cardiología intervencionista es la rama de la cardiología que se encarga de hacer diagnósticos y tratamientos endovasculares de todo el aparato cardiovascular, más específicamente enfocado a problemas valvulares o problemas coronarios. A su vez también para el diagnóstico de cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, medición de presiones intracardíacas. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar a lo más importante, que es la aterosclerosis, un breviario para que recuerden cómo normalmente la pared arterial tiene 3 capas y el proceso patológico inicial empieza con un engrosamiento de la íntima, después hay un depósito de lípidos que se llama xantoma o estría grasa, después de esto hay un crecimiento excesivo de la íntima, en el cual puede haber involucro no de macrófagos, pero esto ya se conoce como un engrosamiento intimal patológico. Y finalmente, cuando ya hay formación de células espumosas, se conoce como fibroateroma. Este fibroateroma, a su vez, puede tener varias sesiones de ruptura, de saneamiento, y se forma un fibroateroma de capa delgada. Entonces, nada más para que lo tengamos en cuenta. Hay que recordar las causas de un infarto, que son varias. En este caso, pues nos vamos a enfocar más al infarto tipo 1, que es la ruptura de la placa con formación de un trombo. Pero hay que recordar que hay otras patologías que pueden provocar infarto por un desequilibrio en el aporte de la demanda, un tipo 2. Ok, bueno, entonces, para fines prácticos podemos clasificar las lesiones aterosclerosas en placas estables o inestables. La diferencia es el contenido de lípidos y la capa que lo cubre, que es de menor o mayor grosor, lo que le da la estabilidad para impedir que no se rompa entre las fuerzas de cizallamiento con el estrés parietal que se forma. Finalmente, cuando hay una ruptura de una placa, se forma un trombo y esto es lo que nos va a dar, por consiguiente, los síntomas de un infarto o un síndrome coronario agudo. Bueno, en esta imagen de aquí, este es un catéter. Sí pueden ver mi cursor, ¿verdad? Sí. Ok. Con el cursor estoy señalando el catéter. Aquí en la punta del catéter está abocado a las arterias coronarias. Esta parte sería el tronco coronario donde nacen las 2 arterias. Esta sería la circunfleja y esta sería la descendente anterior. Entonces nosotros lo que hacemos con el cateterismo es esto, localizar con un catéter las arterias, inyectar contraste, y en esta zona que está magnificada acá, se ve en una orilla, ven cómo hay una solución de continuidad. Bueno, nosotros aquí lo que vemos es una placa y que está rota a nivel de su hombro. El hombro es la porción inicial, la porción lateral de una placa. Aquí es otra imagen en la cual vemos 2 defectos de llenado radiolúcidos de forma esferoidea. Así es como nosotros podemos ver los trombos dentro de las arterias coronarias. Ahorita les voy a dar unos videos más claros para que lo puedan ver a detalle. Como historia, hasta 1970, toda la enfermedad arterial coronaria solamente se limitaba a nitroglicerina, propanolol, casi no había pruebas diagnósticas. O sea, los pacientes tenían angina de pecho y solamente por clínica los diagnosticaban y les daban este tipo de medicamentos. Finalmente, empezaron a desarrollar técnicas de cirugía, es la cirugía de bypass aortocoronario, este es el CAP, y solamente era reservado a los pacientes que tenían angina severa, a pesar de que les habían dado el tratamiento médico máximo que ellos toleraran. Finalmente se desarrolló la angiografía, y en la actualidad pues es un procedimiento que ha estado en crecimiento y se desarrolla en muchos lugares del mundo. En 1977 se realizó la primera angioplastía en un paciente consciente que tenía una lesión en la arteria descendente anterior. El doctor Andreas Grutzin en Basel, Suiza, modificó la técnica por el doctor Dotter. El doctor Dotter lo que hacía era subir balones que habían hecho en su cocina y con esos balones dilatar la arteria. El doctor Andreas Grutzin modificó ese balón porque era un balón fijo de un diámetro fijo. Lo que él hizo fue que puso un balón y un lumen. El lumen para inyectar contraste dentro del globo y el balón para poder abrir la arteria. En 1980 en Emory, Estados Unidos, se desarrolló la primera intervención de un paciente que tuvo una trombosis aguda y un paro cardíaco, y fue que autorizaron que se sometiera a un cateterismo. Y después de ahí el gran avance fue el doctor Palmas, que desarrolló un stent. Este stent era de acero inoxidable, es un stent muy grueso, muy grande, y actualmente sabemos que los stents a menor diámetro de sus paredes pues tienen menos efectos secundarios.
Muy bien. Nos vamos a ir rapidito porque hay demasiadas imágenes. Este fue el primer paciente en Brasil que recibió un stent. Esta era la arteria, su arteria coronaria derecha, estaba obstruida por un infarto agudo y este es el resultado inmediatamente después de la angioplastía y le hicieron un seguimiento a 6 meses. Con el desarrollo del cateterismo y la angioplastía y el stent, el problema que después se empezó a ver era la formación de trombos. Este es un examen patológico. Entonces, si se fijan, los struts, el strut es esta parte, esta malla de metales, cada parte, cada unidad del stent. Y aquí hay un trombo. Entonces, estos pacientes empezaron ahora a desarrollar los esquemas de anticoagulación para poderles administrar durante, antes o después del procedimiento. Y finalmente, de ahí empezó a nacer la cardiología intervencionista. Bueno, entonces, ¿qué es la angioplastía con balón? ¿Qué es el cateterismo cardíaco? El término se llama ICP, que es intervención coronaria percutánea, incluye una serie de balones, endoprótesis o stents y dispositivos necesarios para realizar una revascularización percutánea segura y eficaz. Reduce la muerte en un infarto cuando se compara con el tratamiento médico. Y obviamente tiene mayor alivio de los síntomas de isquemia, o sea, mayor alivio de angina de los pacientes. Obviamente esto va de la mano con tratamiento médico. No es una alternativa, sino es un complemento. Bueno, para un paciente ser sometido a cateterismo tiene que estar en una relación de riesgo-beneficio adecuada. Es decir, un paciente infartado, pero tiene expectativa de vida de meses porque tiene un cáncer incurable en etapa terminal. Entonces, este paciente, pues tal vez no será el paciente ideal para un cateterismo. Un paciente que tenga una demencia avanzada, dependencia social, desnutrido, esté en muy malas condiciones generales y tuviera un infarto, pues ahí también se deben de considerar ciertos factores para ver si este paciente es candidato o no a un cateterismo. Las complicaciones de un cateterismo van menos del 0.5% con una mortalidad menor al 1%. Las indicaciones más frecuentes es la enfermedad arterial coronaria y la angina de pecho. Las contraindicaciones son muy pocas. La única contraindicación es la negativa del paciente para realizar el procedimiento. Fuera de ahí, sangrados, activos, infecciones en los sitios de acceso, un EBC agudo, una insuficiencia renal, porque tiene mucho riesgo de nefropatía por contraste. Ok. Aquí les voy a mostrar en este video cómo es que se lleva a cabo un cateterismo. Aquí vemos el corazón con las arterias coronarias por encima. Viendo el interior de la arteria coronaria, aquí estamos esquematizando cómo se forma una placa de ateroma. Finalmente esa placa por ateroma empieza a producir limitación al flujo sanguíneo o se llega a romper y al estar en contacto su matriz extracelular en el interior produce agregación plaquetaria y trombosis. Finalmente un infarto agudo del miocardio. Entonces lo que nosotros hacemos es acceder al cuerpo a través de una arteria. Anteriormente todos los cateterismos se hacían por la femoral, ahora se hacen a nivel radial, por la muñeca porque tiene menos complicaciones. Con este catéter que llegamos, lo localizamos a nivel de la aorta. Lo amarillo vamos a esquematizar que es una guía y a través de esa guía es un riel y después subimos un catéter hueco por dentro como un popote. Ese catéter nos permite inyectar y meter materiales dentro de él. Aquí estamos cruzando la lesión con una guía coronaria, que es esto delgadito, y con un balón expandimos la lesión de ateroma. Eso se llama angioplastía con balón. Solamente es modificar, hacer una disección controlada de la zona donde está la placa grasa. Finalmente, esa lesión vuelve a tener un retroceso elástico y se vuelve a cerrar. Para eso usamos un stent que actualmente llevamos por 3-4 generaciones de stents que han ido modificando con el paso del tiempo. Un stent es una prótesis metálica. Actualmente están hechas de cromo cobalto, cromo platino. Anteriormente eran de acero inoxidable. Son muy flexibles, tienen diseños
de los struts donde tienen uniones para poder seguir el trayecto coronario. El primer stent que habíamos visto era un stent recto totalmente y que no se podía doblar. Entonces, un paciente que tuviera una angulación en su arteria, no era posible poner un stent. ¿Por qué? Porque no se podía doblar. No era fácil llegar al sitio donde necesitaba implantarse el stent. El stent tiene aquí un recubrimiento que son estas esferas que se llaman polímero. El polímero es un material el cual va pegado medicamento, y ese medicamento lo que va a hacer es ayudar en la luz arterial para que no vuelva a crecer de nueva cuenta aterosclerosis. Aquí este stent lo están bañando con medicamento, así es como se preparan muchos de los stents que hay. Y finalmente el stent va montado en un globo, se expande, se desinfla el globo y el stent queda como una prótesis permanente para que no se vuelva a ocluir el vaso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué surgieron los stents? Porque inicialmente cuando solamente usaban balones, acuérdense que la arteria tiene una capa media, una capa muscular. Entonces, a medida que la arteria se dilataba, tenía un estrés parietal, tenía una lesión endotelial y también se dañaba las células musculares por el estiramiento de la arteria, lo cual iba a hacer que con el tiempo se volviera a hacer hiperplasia intimal y hay algo que se llama remodelado arterial negativo. La pared muscular, al haberse estirado, se vuelve a contraer y empezaba de nueva cuenta a cerrarse el vaso. Esto en cuestión de semanas a meses de un cateterismo exitoso. Fue por eso que desarrollaron los stents. Muy bien. Esto no lo vamos a mencionar, esto es más avanzado. Son los primeros stents que había, hasta los stents de ahorita que son mucho más complejos. Y aquí ejemplificamos los puntos de unión en rojo, que es lo que permite darle flexibilidad al stent. Actualmente los stents más pequeños son para vasos que midan por lo menos 2.25 milímetros de diámetro hasta su diámetro máximo, que pues puede estar arriba de los 5 milímetros. Y bueno, aquí tenemos una visión macroscópica de un stent. Todos estos que están marcados con la flecha roja son reservorios. Aquí es donde se coloca el medicamento. Y ese medicamento nos va a ayudar a liberarse en la pared arterial durante un tiempo constante que ya está determinado por el polímero al que va asociado. ¿Para qué nos sirven los fármacos? Esos se llaman stent farmacoactivos. Para disminuir la excesiva proliferación de músculo liso, para disminuir la formación no intimal y para disminuir el riesgo de volver a tener que operar ese vaso, o sea, una nueva revascularización por los fenómenos que puedan suscitarse. Generalmente los agentes antiproliferativos que usamos es el plaquitaxel o los análogos de la rapamicina, que son el everolimus, utarolimus o biolimus, o el plaquitaxel, que es un agente quimioterapéutico. Todos estos van a actuar a nivel del ciclo celular. El sirolimus, el sotorolimus y el everolimus van a entrar entre la fase G1 y la fase de síntesis. Y el paclitaxel es cuando ya se forman los microtúbulos antes de la división celular, inhibe la migración y entonces inhibe la mitosis y la proliferación endotelial. Esos son los dos sitios donde actúan estos medicamentos en el ciclo celular. Bueno, ahora vamos a hablar de la sala de hemodinamia, se las presento. Entonces aquí vamos a ver varios elementos. Lo más importante es que esta sala tiene que estar comunicada con urgencias, con una unidad de cuidados intensivos, con hospitalización, con quirófanos. Tiene que tener una sala de espera donde vamos a dar informes a los pacientes, vamos a llenar el consentimiento, vamos a capacitarlos. Este es en general. Esta sala debe de estar tratada como una sala de quirófano, a pesar de que no está dentro de un quirófano como tal, sino puede estar en una área aparte, pero se deben de mantener las condiciones de asepsia y antisepsia dentro de esta sala. Aquí lo que vemos es una mesa radiolúcida para que permita el paso de rayos X. Este es el arco en C que usamos. Esta parte es el emisor de rayos X, esta parte es el receptor de rayos X. El arco es el que va a rotar de forma lateral, cefálica o caudal para poder obtener proyecciones que los vamos a ver en esta máquina. Esta pantalla, aparte de darnos las imágenes radiográficas, debe de contener las presiones invasivas, las presiones intracardíacas, un electrocardiograma, una saturación de oxígeno, una pulsoximetría, una pletismografía. Y
Afuera de la sala, que obviamente está plomada, tiene que tener una ventana para la comunicación efectiva de las personas que estén dentro y fuera de la sala y una sala de interpretación. ¿De acuerdo? Esta es la sala de interpretación. Tiene que tener un área donde podamos guardar todo el material que usamos. Salas de descanso y bueno, todo tiene que estar cubierto de plomo, tiene que tener una cubierta de plomo para que no pasen los rayos X. Y aquí están, estos son los mandos de control, con esto dirigimos el arco. Normalmente el paciente está colocado para un cateterismo así, aquí van los pies, acá va la cabeza, el paciente está fijo y lo único que se mueve es el arco. Excepcionalmente el paciente lo podemos mover hacia arriba, hacia abajo, a su vez la mesa puede dar una altura o podemos bajar la altura. Ok. Y bueno, entonces aquí es para ejemplificar las imágenes que obtenemos. Aquí está el proyector de rayos X y aquí está el intensificador, el receptor de la señal de los rayos X. Atraviesan al paciente y así es como tenemos la imagen de rayos X que nos va a ayudar al diagnóstico del paciente. Y esta es ya una imagen de cómo se ve un cateterismo. Vamos a ver las arterias coronarias de diferente forma de acuerdo a la proyección, a la angulación que le demos, que normalmente usamos proyecciones derechas, izquierdas, con cráneo o con caudo. Y estas son unas curvas de presión. Este es un monitor que a la par de las imágenes del corazón que vemos el electrocardiograma, vemos la medida de oxígeno, la frecuencia cardíaca, las presiones que tiene y estas curvas de presión que nos ayudan a hacer diagnósticos también. Entonces es importante que se sepan todo su ciclo cardíaco, ¿verdad? Obviamente contamos con carro rojo, con carro de anestesia y algunos otros aditamentos. Esta es una consola de un iBus, que es un ultrasonido intracoronario. Para entrar a una sala de hemodinamia tenemos que tener un equipo de protección radiológica completo, que incluya el cuello, riesgo de catarata, y por lo menos que cubra el tronco y las partes inferiores del cuerpo hasta las rodillas. También existen protecciones como guantes plomados o gorros plomados que se pueden utilizar. Bueno, entonces rápidamente, ¿a qué pacientes vamos a someter a cateterismo? En este caso, un paciente que tenga un infarto agudo del miocardio y síntomas de isquemia menos de 12 horas, ya sabemos que hay dos opciones de tratamiento, fibrinolisis o cateterismo. Tiene menos de 12 horas, el paciente idealmente puede entrar a una sala de hemodinamia antes de 2 horas del inicio de sus síntomas, se va a preferir. El paciente tiene más de 2 horas que va a llegar a sala de hemodinamia, ese paciente se tiene que hacer una fibrinolisis e inmediatamente trasladarse a una sala de hemodinamia. Incluso aunque la fibrinolisis haya sido efectiva, ¿por qué? Porque la fibrinolisis va a ayudar a alisar el trombo, pero ese trombo se formó por una ulceración, una lesión de una placa aterosclerótica y eso no se va a tratar, eso solamente se va a tratar con un cateterismo. Una fibrinolisis no exitosa, pues el paciente tiene indicación de pasar inmediatamente a una sala de hemodinamia para tratar de rescatar todo el miocardio en riesgo que haya. Un paciente que tiene más de 12 horas del inicio de los síntomas, pero se encuentra en falla cardíaca, así hayan pasado 12, 24 horas, es una indicación de un cateterismo. El paciente ya tiene más de 12 horas y sigue teniendo angina, sigue teniendo cambios dinámicos en el electrocardiograma, entonces es un paciente que tiene que someter. Es un paciente que tiene más de 24 horas de sus síntomas y ya no tiene síntomas de isquemia, es un paciente que ya no es candidato a un cateterismo, ya todo el miocardio está muerto. Y si el paciente no tiene cambios en el electro, no tiene síntomas, es un paciente que ya no tiene isquemia. Entonces, aquí ya no hay beneficios, incluso puede haber riesgos de tratar a un paciente. Esto ojalá se les quede muy bien porque aquí en la práctica médica vemos pacientes que son sometidos a cateterismo sin indicación, que en lugar de hacer un bien les hacen un daño y aquí pueden interferir algunos factores económicos. Pero bueno, ustedes ya sabiendo esto, pues pueden orientar más si algún día tienen algún familiar que lo necesite a que se someta a algún tratamiento correcto y adecuado. Las indicaciones para un cateterismo en una cardiopatía isquémica estable, o sea, es un paciente que tiene angina crónica estable, no las vamos a mencionar. Este es el hospital donde yo me formé, Centro Médico Nacional La Raza, en Ciudad de México, y es un hospital de tercer nivel de atención donde realizamos alrededor de 15 a 30 cateterismos diarios entre varias intervenciones más.
y les voy a mostrar un poquito de cómo más a fondo, algo que debe de saber un fellow de hemodinamia, nada más como brevedad cultural para que ustedes lo tomen en cuenta. Vamos a ver el abordaje radial, que es el sitio de entrada predilecto para un cateterismo porque tiene menos riesgos de complicaciones. Vemos que, vamos a ver un poco la anatomía. Sabemos que el arco aórtico se divide en un tronco brachiocefálico del lado derecho y del lado izquierdo. La carótida y la subclavia están separadas. Esto es como una variante normal. El tronco brachiocefálico en su arteria subclavia derecha se va a dividir en la arteria axilar y después en la arteria braquial. A su vez, la arteria braquial a nivel del codo, 1 o 2 centímetros por debajo de la fosa antecubital del codo, se va a dividir en la arteria radial y en la arteria ulnarocubital. La arteria radial va a transcurrir y a nivel de la apófisis estiloides del radio va a formar conexiones con la arteria cubital ulnar y va a formar lo que se llama arco palmar superficial y arco palmar profundo. Es decir, la irrigación de la mano depende de dos conexiones, de dos anastomosis. Un arco palmar superficial y un arco palmar profundo. Entonces, la irrigación de la mano viene de dos arterias. ¿Qué podemos encontrar como variantes anatómicas a la hora de hacer un cateterismo? Loops, que son estos giros que tiene aquí la arteria, o variaciones anatómicas. Hay lo que se conoce como arteria alusoria, donde la radial se conecta con la subclavia y en lugar de nacer de un tronco brachiocefálico del lado derecho, da la vuelta, pasan detrás del esófago y nace más distal de la subclavia izquierda. Entonces, de nacer aquí. Entonces, todas esas variantes anatómicas se deben de considerar a la hora de realizar un cateterismo. Porque esto es la forma normal en que entra un catéter al arco aórtico para poder conectar las coronarias, que ya sabemos que nacen del seno coronariano izquierdo y del seno coronariano derecho. Aquí está la punta del catéter y esto es lo que rotamos para enganchar una u otra arteria. A su vez, cada catéter tiene una curva diferente y está diseñado para localizar una arteria en específico. Entonces, hay algunas variaciones que nos hacen deformar la forma en que entra el catéter la angulación o una arteria alusoria que vean acá cómo deforma tanto el catéter. Entonces, todo esto son factores técnicos que nos pueden hacer que no tengamos éxito para realizar una angioplastía coronaria. Existen obviamente variantes anatómicas, como lo que habíamos dicho. Como yo les mencionaba, la arteria radial se une a la braquial a nivel de la fosa antecubital, pero puede ser que en lugar de estar 1 o 2 centímetros por debajo se una hasta ese nivel, o inclusive que se una a un nivel superior, ya casi acá a nivel de la arteria axilar. Entonces, todas esas son variantes anatómicas que debemos de considerar. Estos que se llaman loops, que son giros, si se ven la arteria no va derecha, tiene varias angulaciones y prácticamente a veces hasta 180 grados, y todo eso nos impide avanzar el material necesario para realizar la intervención. Para realizar una intervención previamente se tiene que realizar el test de Allen, que es ocluir ambas arterias, la mano se pone pálida, no hay circulación, y después soltar la arteria ulnar, porque ya sabemos que la arteria radial es la que va a estar ocluida. Entonces vamos a soltar la arteria ulnar y vamos a ver que haya de nueva cuenta coloración en la mano y que ésta sea menos de 9 segundos. También se puede hacer esta prueba, pero con un pletismógrafo y ver que haya saturación y curva de oxigenación. Anteriormente, cuando lo comparamos con el acceso femoral, el radial tiene una tasa de complicaciones menor al 1%, mientras el femoral tenía de 3 al 4%. Generalmente las complicaciones eran a nivel de un sangrado. Vamos a ver la técnica. Les voy a ejemplificar aquí. Tenemos al paciente colocado, preparado de forma estéril. Esto es lo que usamos: una aguja de Seldinger, una guía que va a ir dentro de la arteria y un introductor. Este introductor consta de dos partes. La parte azul es una prótesis dura de metal que nos va a ayudar a perforar la piel y la arteria, y la parte blanca, que es una parte de paredes hueca, que es muy delgada. Entonces, una vez que tengamos acceso en la arteria, estamos puncionando con la aguja, entramos a la luz de la arteria, tenemos flujo de sangre retrógrado, avanzamos la guía intracoronaria. Bueno, no es intracoronaria, esta es intraarterial, es una aguja muy delgadita con un extremo metálico muy blando para no lastimar. Retiramos la aguja con la que puncionamos y solamente dentro de la luz de la arteria queda esta guía. A través de esa guía se mete el introductor, se mete este introductor y finalmente se retira todo y solamente queda la parte blanda dentro de la arteria.
y aquí tiene una válvula que se abre y se cierra para obtener flujo arterial. Estos son algunos catéteres que usamos. Si se fijan, cada uno tiene una morfología diferente. Las arterias coronarias, derecha o izquierda. A su vez, una vez estar dentro de la arteria, tenemos que usar medicamentos vasodilatadores porque esta arteria se puede espasmar. Y obviamente antiagregantes, que lo que nosotros usamos es heparina no fraccionada para que no vayamos a generar trombos dentro de la arteria. Ok, hay varias complicaciones que tenemos que considerar, esto no lo vamos a brincar. Este es un catéter, este es un introductor arterial. El paciente tuvo un espasmo radial y al momento de retirar el catéter se trajeron todo el endotelio. Todo esto que ven aquí es el endotelio de la arteria por un espasmo severo que no trataron bien y por retirar el introductor a la fuerza se trajeron todo el endotelio, denudaron esa arteria. Otra cosa que podemos ver se llama un hematoma, que va a ir de varios grados de acuerdo a la extensión que tenga. Y el grado tratado adecuadamente es un síndrome compartimental. Esto es un síndrome compartimental. Este paciente tuvo un hematoma que no se trató, hizo síndrome compartimental, hizo flictenas, pero finalmente se trató de forma conservadora sin cirugía y aquí es tiempo después ya en su recuperación. Entonces, es un procedimiento que a pesar de que tiene bajo riesgo de complicaciones en manos inexpertas, pues siempre pueden suceder cosas que no están contempladas. Cateterismo derecho, eso no lo vamos a brincar. Solamente para que reconozcan la anatomía del ventrículo derecho, su zona de entrada, su tabique membranoso y su infundíbulo o la zona de salida que está en conexión con la válvula pulmonar, que tiene una morfología muy diferente al ventrículo izquierdo. Las presiones de un ventrículo izquierdo comparadas con las presiones de un ventrículo derecho, y aquí están comparadas las presiones pulmonares y del ventrículo derecho con las presiones sistémicas o arteriales. Entonces, en esta tabla vemos las saturaciones de oxígeno normales con las presiones intracavitarias de cada cavidad cardíaca. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un cateterismo cardíaco. Ok. Bueno, aquí les voy a poner un video de cómo estamos haciendo un acceso arterial. Aquí se está haciendo con un Yelco. Obviamente, pues esto son adaptaciones que uno hace. Aquí están posicionando la arteria radial, ya obtenieron flujo de sangre. Y ahora vamos a ver, esta guía metálica es la que va dentro de la arteria. Es una guía metálica muy blanda. Si se fijan cómo se mueve. Aquí se va retirando el Yelco hasta que obtenemos sangre arterial. Se introduce entonces la guía metálica. Se retira todo y la guía metálica es la que va a quedar para después de ahí poner el introductor. Este es un caso de un cateterismo. Aquí vemos una inyección coronaria y aquí estamos localizando la arteria descendente anterior. Quiero que vean cómo en su segmento proximal hay una obstrucción coronaria. Comparen el calibre de esta arteria con el calibre de aquí. ¿Sí lo pueden observar? Aquí ya se va a implantar un stent. Este stent viene entre estos dos puntos, va montado el stent y finalmente aquí ya está implantado el stent y la estrechez que observábamos ya no se ve, ya está abierta la arteria aquí. Este es otro caso. Una arteria coronaria derecha, ven el catéter que ahora tiene otra morfología diferente. La arteria a partir de aquí ya no se observa flujo. Este paciente se cruzó con una guía coronaria, es esto que vemos aquí. Vemos todas las lesiones que tiene y finalmente este es el resultado final después de obtener un stent. Alguien me dice que es este cable que se ve al lado del catéter y tienen 10 segundos para responder que es este cable de aquí. Este es otro caso.
Fíjense la morfología de este catéter. Y al inyectar contraste vemos una lesión muy larga. Y este es el resultado después de hacer el cateterismo e implantar un stent. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente les voy a dar un spoiler, es un comercial. Este es un video que grabamos para explicar a un paciente, es un caso en vivo. A través de su arteria vamos a subir un catéter. Ahí estamos puncionando la arteria del paciente. A nivel del corazón, vamos a localizar sus arterias porque recientemente era una persona que llegó. Y lo estamos viendo en la pantalla al momento de realizar el procedimiento. El procedimiento se realiza con anestesia local, el paciente está consciente en todo momento, está despierto, incluso nos opera y no tiene dolor alguno. Es un procedimiento que generalmente lo hacemos. Entonces, así es como nosotros vemos al paciente en ese momento. Y sobre todo, física 30. Muy bien, doctores, hasta aquí. Pues espero que les haya ayudado un poco con las clases que tuvimos. Cualquier duda, comentarios, si quieren alguna bibliografía, apoyo con algún tema de cardiología, tienen abiertas las puertas. Tienen mi correo, tienen un WhatsApp, solamente que me piden las cosas con un poco de tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces no estamos, está en la consulta o algo y no los puedo atender inmediatamente. Y bueno, échenle muchas ganas, tienen mucho camino por delante y recuerden que lo que hagan hoy se les va a retribuir mañana. Entonces, hagan todo por ustedes y yo espero que sean unos excelentes médicos y de aquí a lo que resta del ciclo, pues sigan mejorando cada vez más. Cuentan conmigo para todo lo que les pueda ayudar y me dio mucho gusto compartir este tema con ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doc.